estamos de vuelta acá en Vox Populi 2020, el programa sobre actualidad regional y nacional, y ya estamos junto a Rodolfo Arecheta, candidato a constituyente. Rodolfo, bienvenido acá a Vox Populi 2020. ¿Cómo estás? Hola Dante, bien, muchas gracias. Saludar primero a la gente que nos está escuchando. Pillaron haciendo ahí puerta a puerta, conversando con los vecinos acá en la zona sur, en terrazas del Estrecho. Así que bien contento, muy buena la recepción. Así que dándole, obviamente tratando de transmitir nuestras ideas, pero también escuchando que obviamente que si queremos representar a la región es parte de lo que tenemos que hacer, obviamente. Perfecto. Rodolfo, primero, yo he visto que has tenido entrevistas en Radio Polar, creo que las horas de la mañana con Vladimiro. Yo estoy acá circunstancialmente ahora en Vox Populi 2020, seguramente va a volver el lunes ya a Soledad, ojalá ya recuperada. Pero para quienes no te COVID? conocen, no, tiene otro problema de salud, pero descartó COVID. Sí, otro asunto, pero por discreción uno no puede estar revelando, pero no es nada grave, No, es que me asusté, buena onda la Soledad, entonces me había asustado. No te preocupes, pero en todo caso, Rodolfo, preséntese, candidato. Ya, bueno, mi nombre es Rodolfo Arecheta Valeta, que después mi señora madre se enoja cuando no menciono su apellido, así que Rodolfo Arecheta Valeta, soy abogado, tengo 34 años, magallánico, nacido y criado en Punta Arenas, soy abogado también, trabajé harto tiempo como abogado hasta que me gané una beca para estudiar Derecho Constitucional en el Reino Unido, una beca del Estado, así que terminé el año pasado recién. Entonces, bueno, por eso también me presento para hacer alternativas, obviamente tratando de devolver un poco la mano de lo que me dio la comunidad a mí. Y bueno, primera vez que me presento un cargo político, también tiene que ver con este sentido de responsabilidad de poder devolver a la comunidad algo que a mí se me enseñó con fondos públicos. Entonces, por supuesto. ¿Es una beca Chile? Es una beca Chile, tal cual. Sí. Expliquemos que esa beca implica que, vas a estudiar al extranjero, pero tienes que cumplir una cantidad de años de servicio acá en el país. Sí, de todas maneras. Bueno, y en este contexto, habiendo estudiado Derecho Constitucional, yo me fui a estudiar esto antes de que empezara el tema de la crisis social del 2019. Entonces, bueno, acá tratando de hacerse cargo un poco como generación también de esta problemática, obviamente todos queremos sacar a los mismos de siempre, y lo que pasa es que si nosotros no nos presentamos, los jóvenes, esto no sucede y les regalamos el espacio a ellos. Entonces, acá tratando de dar un paso al frente, recogiendo el guante, como se dice, y tratando de aportar en el debate también. Voy a todo lo que me invitan para tratar de contribuir, si es que no es como candidato, como constituyente, al menos al debate, tratar de contribuir desde ahí. Bueno, y soy independiente, no milito en ningún partido político, pero voy con un cupo de Bópoli que ellos cedieron. Yo los estuve de alguna forma, participé en unos talleres en los que ellos me solicitaron asesoría en materia constitucional, y ahí se fue creando la relación. Obviamente hay una afinidad en términos intelectuales con su proyecto, pero yo no milito en el partido. Ya, perfecto. Sin embargo, ¿te sientes identificado bajo el alero de los principios de Bópoli? Sí, yo soy liberal en términos políticos, que esto de repente es un discurso medio abstracto, entonces de repente conviene bajarlo. Liberal quiere decir, para mí al menos, que cada persona tenga derecho a desarrollar su propio plan de vida y a elegirlo también. Y obviamente acá hay una distinción con los otros candidatos que van en mi lista. Yo te apruebo, por ejemplo, y estoy obviamente que este principio, idea de que cada uno pueda elegir su propio camino de vida, viene acompañado de un discurso social bastante potente, que tiene que ver con que si eso es cierto, hay ciertas cosas que se tienen que cumplir para que suceda. Por ejemplo, el tema de salud, pensiones, vivienda. Nadie podría decir que un niño que no tenga techo puede elegir su propio plan de vida. Entonces, tenemos un discurso social que es súper potente, que yo creo que nos diferencia de los candidatos, los otros candidatos de la lista, pero al mismo tiempo planteamos avanzar en esto con seriedad, con responsabilidad, planteando políticas, ideas que van acompañadas de financiamiento, porque obviamente en las elecciones uno puede decir cualquier cosa y después es imposible cobrarle a los políticos. Entonces nosotros no estamos acá con el ofertón, venimos de forma responsable a presentarnos con ideas bastante claras respecto a todo lo que planteamos,
que están en el sitio web, se pueden meter en mis redes sociales, pueden acceder al programa. Así que, bueno, eso estamos tratando de dar la pelea. No es fácil, hay muchos candidatos, pero hemos tenido muy buena recepción. La gente quiere rostros nuevos, nosotros queremos rostros nuevos y por eso nos estamos presentando. Perfecto, Rodolfo. Y algo en particular, por ejemplo, las leyes de las exenciones tributarias no son, son materia de ley, no son propiamente tal dentro de la Constitución. No son materia de Constitución habitualmente, pero lo que sí es materia de Constitución es el tema de la descentralización. Y yo creo que acá en Magallanes tenemos un tema súper potente. Magallanes tiene la particularidad de que es la única región, o sea, la región donde termina el continente, o empieza, como dicen algunos, pero no tiene conexión hacia el sur con nada más. Entonces, tenemos una particularidad, tenemos otra particularidad, que estamos al lado del territorio antártico. Entonces, eso también es relevante, es un lugar estratégico para Chile. El 2048 vence el tratado que tenía congeladas las demandas de soberanía de varios países, que el tratado antártico, sobre el territorio antártico. Entonces, el 2048 termina ese tratado, no sabemos qué va a pasar, y yo creo que la Constitución es un buen lugar para plantear ese objetivo como estratégico. El tema de la descentralización, para las personas en la casa que nos escuchan, ya la Constitución dice que el Estado es unitario y que menciona el elemento de la descentralización, que como vemos no es efectivo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de poder meter en toda la arquitectura de la Constitución la descentralización. Y bueno, y las leyes a mí me gusta más decirle leyes de fomento que de excepción, porque finalmente estaban pensadas para que la región se desarrollara, y yo creo que no ha sucedido de manera como se habían pensado, que podrían de alguna manera fomentar la industria, y sobre todo en Tierra del Fuego, que hemos visto que en países como Argentina lo han logrado. Si ahora entre Río Grande y Ushuaia tienen casi la misma población que Punta Arenas. Entonces se puede, lamentablemente no hemos hecho suficiente, y esas leyes tenemos que potenciarlas, y no solamente construyendo caminos, sino que poniéndole cabeza también, pues, porque al final uno no saca nada de construir caminos. Por ejemplo, estoy pensando en Porvenir, donde lanzamos nuestra campaña ahí haciéndonos cargo del tema de la descentralización. Si es que vamos a hablar de descentralización, vamos a ir donde las papas queman a lanzar la campaña, y le paso el mensaje a los porvenireños, y bueno, y a los isleños, a la gente, a los fueguinos, que la otra semana vamos a andar por allá haciendo campaña. Aprovecho a pasar el dato. Pero volviendo a las leyes de excepción, ya, pero, un momento, antes de que te te sigas explayando, y al punto, porque en el bloque anterior tuvimos al economista Alejandro Riquelme, y como le había comentado previamente en la salita de que iba a tener aquí a un candidato que iba por la lista de Evópolis, no necesariamente militante, me encargó que te consultara respecto si tú estás de acuerdo, puedes estarlo o no puedes estar de acuerdo respecto de la propuesta de los parlamentarios de Evópolis de eliminar exenciones tributarias, donde estarían insertas las leyes de excepción, o tú dices las leyes de fomento. Quería saber tu punto de vista. Sí, primero, bueno, obviamente si hubiese una propuesta así, yo no estaría de acuerdo, como miembro, digamos, como magallánico, por supuesto que no estaría de acuerdo con algo así. Lo que pasa es que se ha dicho mucho de partida, esto no está en el Congreso, y es un informe que hizo un grupo de expertos que ni siquiera ha sido estudiado. Es que mira, la noticia es que parlamentarios de Evópolis enviaron directamente una carta al presidente, apoyados también por el candidato presidencial y ex ministro de Hacienda, Briones, que estaría solicitando esta situación. Sí, no tengo conocimiento de eso, y si es que fuese así, no estoy de acuerdo, por supuesto. Me parece que es efectivo que hay que hacer un trabajo con estas leyes para que funcionen efectivamente y cumplan su propósito, que claramente, si uno va por venir, obviamente hay industria, pero es industria que prácticamente el tema de la salmonicultura estarían instaladas ya igual. Entonces, es verdad que hay un problema con esas leyes, en el sentido de que no han logrado cumplir su propósito, pero de ninguna manera eliminarlas. No estoy en conocimiento de esta propuesta, pero si es así, como tú dices, por supuesto que estaría en contra. Y vuelvo a repetir, yo soy independiente, comulgo con las ideas de Evópolis, pero no soy militante, entonces no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que dicen ellos.
Por supuesto, Rodolfo, y lo has dejado en claro. En todo caso, esa no, es una noticia en desarrollo. De hecho, salió publicada recién hoy día en la mañana, así que solamente te lo comento y por supuesto ahí tú puedes estudiar la noticia y respecto a las propuestas. Sino, tampoco es una pregunta capciosa, solamente saber tú y cómo puedes hacer el aterrizaje respecto de tus propuestas. Y ahora entrando de lleno, ¿cuáles son tus propuestas, tu punto de vista que deberían ser las prioridades la futura constitución? ¿Cuáles son las ideas, fuerzas que a ti te gustaría que se mejoraran respecto de la constitución anterior? Sí, mira, primero el tema de la descentralización, que algo decía, voy a partir por ahí, porque me parece que acá en la región es importante. Me he dado cuenta, hablando con los vecinos, que hay un montón de cosas en las cuales afecta el tema del Internet, por ejemplo, en Tierra del Fuego, y estuvimos el fin de semana también en la comuna de Torres del Paine, donde en materia de la pandemia los niños casi no podían acceder a clases porque Zoom no es una posibilidad en Porvenir, ni en Timauquen, ni en Primavera. Es muy precario los servicios y una forma fácil de conectar a los vecinos es eso en concreto, en materia de descentralización, pero también de derechos. Creemos que el Internet tiene que ser un derecho, sobre todo en comunas tan alejadas como las tenemos en la región. Bueno, y también que la descentralización tiene que estar en toda la arquitectura de la Constitución. Como decía recién, tenemos la descentralización en la Constitución, pero vemos que no es efectiva, entonces tenemos que meterla en materia de presupuesto, en materia de organización del Estado, en el tema del gobernador, la Constitución la tiene que acompañar, y hay varios otros, en las propuestas lo pueden ver porque no me quiero alargar mucho en esto para pasar a las otras propuestas. Otra de las propuestas que tenemos de los grandes ejes es el tema de la reforma al Estado. Yo creo que gran parte del malestar que hay en todos nosotros es que pareciera ver que hay ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría, que somos nosotros, los que tienen poder político y poder económico, de alguna forma parecieran no serle aplicables las reglas, y a nosotros se nos aplican de manera bien firme. Uno se puede pasar una luz roja, se puede ir detenido, y vemos que hay gente, políticos que hacen financiamiento irregular de campaña, que le pagan asesores truchos en el Congreso con plata de todos nosotros, que tienen unos tremendos sueldos, y eso a mí me parece que la Constitución lo puede corregir, puede empezar a corregir eso, y nosotros planteamos cosas bien concretas. Bueno, la primera, terminar con los privilegios de las autoridades políticas, de las altas autoridades políticas, que son, la verdad es que son vergonzosas. Las asignaciones de los parlamentarios sirven para pagarle a asesores que no necesariamente son competentes, y bueno, el resultado son leyes mal hechas, y que finalmente terminan perjudicándonos a todos nosotros. También en la Constitución podemos establecer un principio de mérito de la función pública. Obviamente esto hay que desarrollarlo después, no es porque uno lo ponga en la Constitución se soluciona, pero el diagnóstico que tenemos nosotros como equipo, no sé si tanto Populi, pero nosotros como equipo, es que finalmente mucha gente llega por ser amigos de los políticos, por pitutos, por haber participado en la campaña de alguien, y todos los perjudicados somos nosotros. Entonces creo que eso lo deberíamos empezar a arreglar. Ya se había avanzado algo con el tema de alta dirección pública, pero me parece que eso se tiene que masificar y tiene que quedar establecido en la Constitución. Y lo otro, un principio de probidad y de transparencia y de eficacia de los recursos públicos. Cada peso que malgastemos en programas que sean mal evaluados, en funcionarios que estén sobrepagados o que tengan que tengan beneficios que no corresponden, es plata que podríamos estar usando en salud, pensión, educación. Entonces yo creo que ahí hay una propuesta súper clara. Ojo, hay muy buenos funcionarios públicos. Yo fui funcionario público varios años, trabajé en la Fiscalía Nacional Económica, para quienes no saben, es la institución encargada de perseguir los delitos económicos como colusión, así que se imaginarán que había harta pega, y habían funcionarios muy buenos. Ojo, si yo no digo que esto, todos los funcionarios sean malos, todo lo contrario, la mayoría son muy buenos, pero hay veces que llegan algunos por pituto y se pagan favores políticos, y eso pasa en todos lados. Entonces yo creo que hay que empezar a terminar con eso, y finalmente, para no alargarme tanto, voy a ir cortito, ampliar el catálogo de derechos. Nuestra Constitución es una Constitución que ya tiene 40 años y no reconoce, por ejemplo, los distintos tipos de familia, tampoco reconoce las distintas orientaciones sexuales. Yo creo que ahí tenemos que avanzar. Tampoco el tema de la tercera edad está súper invisibilizado. En Puerto Natales estuvimos hablando con doña Sonia, que trabaja con la Asociación de Cuidadores. Hay gente que cuida a personas postradas, la Constitución también los invisibiliza. Entonces yo creo que tenemos que actualizar eso, porque hay varios problemas que
que las personas que estaban en los 80 redactando la Constitución no vieron y que ahora tenemos que hacernos cargo. Ampliar el catálogo de derechos, entonces. Perfecto. Entonces, bueno, ya siendo un poquito, bueno, pensemos que tienes una campaña exitosa, finalmente sales electo, llega el día que comienza la asamblea, la constitución, la constituyente en general. ¿Tienes más o menos visualizado el escenario de cómo se van a organizar? Porque esto parte desde cero. Sí, bueno, y hay un tema bien discutido que, claro, no está establecida la ley de que va a haber una convención constitucional, pero la verdad es que hay varios puntos que quedaron para que la misma convención lo defina. Entonces, ahí va a ser, por ejemplo, el tema de los 2/3. ¿Qué es el tema de los 2/3? Que se va a tener que aprobar por 2/3 de los miembros de la convención los artículos de la convención, 2/3, no sé, por un 60 y tantos %, para quienes no saben. Entonces, que es un quórum alto que busca acuerdos, pero lo que no se sabe es si es que se va a tener que aprobar artículo por artículo, o una vez que se apruebe artículo por artículo, una vez finalizado el proceso, se va a tener que aprobar el texto completo por 2/3 de nuevo. Uy, no había pensado en eso. Bueno, esas son discusiones jurídicas que los abogados nos estamos dando vueltas hace un rato, y yo espero que llegue gente seria. Esto, lo que yo siempre digo, si llega gente seria a la convención, las posibilidades de que esto salga bien son altas, y la convención constitucional, la redacción de la nueva constitución, puede tener un efecto sanador, obviamente. O sea, Rodolfo, o sea, en mi interpretación, más que gente seria, yo parto del punto de vista de que todos podrían ser potencialmente serios, pero gente capaz, en el sentido de ese, porque también está el punto de que, por ejemplo, seguramente van a tener que hacer trabajos en comisiones para comenzar a redactar punto por punto. Imaginémonos que esto va a tener, por ejemplo, un funcionamiento como la Cámara Alta, como la Cámara Baja, pero ¿cuáles van a ser las comisiones? ¿Cuántos temas hay? Hay temas, no sé, alguien va a querer crear el Ministerio de las Flores, no sé, etcétera. Es un trabajo titánico que se les viene. Sí, nada de eso está definido, entonces queda, como tú bien decías, Dante, queda harto ahí por paño que cortar, y como te decía, tiene que ser gente capaz, como decías tú, gente seria, y algunas personas me dicen, oye, no, es que tienen que ser abogados, y yo le digo, ¿sabes qué? No necesariamente, porque obviamente tenemos que vernos todos representados, y al mismo tiempo yo tengo unos colegas que se están presentando acá en Magallanes que dicen cuestiones que uno dice, bueno, lo está diciendo porque quiere salir, pero son cosas irresponsables que obviamente no va a poder cumplir. Entonces ahí volvemos un poco a la vieja política del ofertón, y pasa con los derechos sociales, por ejemplo. Nosotros lo tenemos dentro de la propuesta, queremos incorporarlo en la Constitución, salud, pensiones, educación, estamos de acuerdo con incorporarlo en la Constitución, pero obviamente tenemos que hablar de cómo los vamos a financiar, pues, porque si no se transforma en un ofertón electoral que nadie después puede cobrar, y puede generar mucha frustración también, porque las expectativas se van por las nubes con lo que prometen los candidatos, y si después no se puede cumplir porque no hay plata, por ejemplo, o porque hay una crisis o porque hay una pandemia, podemos estar en una situación complicada, y que habla, yo creo, que algo de lo que la gente sabe, por los vecinos que hablabas, algo que los vecinos saben, y por lo tanto yo espero que este tipo de propuestas, cuando viene alguien con el ofertón, yo entiendo que la gente sospecha también porque ya no cree mucho en los políticos. Yo tengo en ese sentido la ventaja de que no vivo de la política, entonces, bueno, me presento como decía al principio, por un sentimiento de responsabilidad que tengo con mi comunidad, con mi región, pero si no salgo, bueno, como todos los chilenos, sigo trabajando nomás. Hoy, Rodolfo, y eso mismo, aprovechando el ejercicio, más que desde tu labor de constituyente o de lo que tú deseas hacer o podrías hacer dentro de la convención, quería saber cuáles son las expectativas de la gente que tú has rescatado dentro de lo puerta a puerta. No solamente dentro de lo que pueda caber dentro de una constitución, sino más bien como el termómetro que tú has tomado dentro de cuáles son las necesidades de la gente. Le falta dinero, le falta trabajo, más allá de lo que puede hacer la convención. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente ahora? Sí, mira, lo primero que yo he visto, y es transversal, y ahí yo tengo una ventaja en relación a mis contrincantes, que piden renovación en la política, piden caras nuevas.
de alguna manera los políticos que llevan los viejos políticos y los que supuestamente iban a ser los nuevos políticos, pero que finalmente resultaron ser un poco más de lo mismo, tienen a los vecinos muy frustrados y demandan eso. Y ahí nosotros tenemos el desafío de lograr que confíen en nosotros. Cuando me preguntan por qué deberíamos confiar en ti, bueno, yo le digo que ahí hay que mirar la trayectoria que tiene cada uno, de dónde viene cada uno, porque para ver si es que vive de la política o no, por ejemplo, qué ha hecho antes, obviamente si alguien de 18 años se quiere presentar, obviamente que puede hacerlo, no es necesario tener trayectoria ni laboral ni académica, digo que cuando uno ve de dónde viene y qué quiere un poco la persona, ahí puede entender más o menos qué tan seria es. Otro de los temas que nos sale mucho es el tema de la vivienda. Es algo que nosotros estamos levantando y que finalmente es un poco lo que decía al principio, que no es muy difícil hablar de dignidad cuando alguien no tiene un techo, digamos. Eso es un tema recurrente. Hemos visto protestas durante este año, por ejemplo, los vecinos de Pueblos Unidos que se manifestaron porque habían viviendas sociales que estaban siendo arrendadas y que había gente, digamos, que de alguna forma iba a carretear o no las usaba de manera adecuada. Entonces los vecinos protestaron por esto. Y me parece que ahí tenemos un problema de cómo se están asignando las viviendas, porque cada vivienda mal asignada a una persona que no la necesita, digamos, porque la arrienda. Una persona que arrienda una vivienda no la necesita para vivir él o ella. Entonces ahí recursos escasos se están yendo a personas que no lo necesitan. Entonces es el tema de la vivienda, y obviamente hay que seguir mejorando y metiendo recursos ahí, porque es un tema que preocupa mucho a los vecinos, y muchos postulando. Los trámites son muy engorrosos para el tema de los subsidios. Entonces hay hartas cosas ahí que deberíamos mejorar en la eficiencia de la entrega de las viviendas, de ponerle más lucas también. Y el tema de la salud también es un tema que preocupa a todos, nos preocupa a cada uno. Si viene una enfermedad catastrófica, teniendo cualquier seguro de salud, bueno, incluso personas con buena situación económica, un cáncer o algo así, es imposible resistir, y hay que empezar a hacer bingos para los tratamientos y cosas así. Son temas que tenemos que empezar a conversar, porque son temas que preocupan a los vecinos, y se pueden hacer cambios ahí, obviamente cambios responsables, porque vuelvo de nuevo, ¿qué me gustaría más a mí que sentarme acá y a decir, sí, salud, pensiones, educación, la Constitución lo va a solucionar? ¿Qué me gustaría más a mí? Pero obviamente yo creo que eso es parte de la vieja política que tenemos que erradicar, y quienes estamos optando cargos debiésemos ser responsables en lo que proponemos. Y bueno, el tema de la descentralización, del cual ya hablé, el tema del internet, en las comunas más aisladas, es un temazo. Rodolfo, nos pasamos un poco en el tiempo, pero habíamos comenzado un poco más tarde, ahí el control ya me está retando. Un placer haberte conocido, espero verte pronto acá nuevamente a través de las pantallas y también redes sociales, radio, en fin, acá de Radio Polar. Muchas gracias, Rodolfo. Nosotros vamos a una tanda comercial y volvemos ya con más de Vox Populi 2021.